el Dios poderoso que servimos. Amén. ¿No es maravilloso? Cuando el Evangelio resuena como un eco desde las montañas, eso es algo especial, algo que toca lo más profundo del corazón. Hace poco, en Nigeria, una república federal compuesta por varios estados, fuimos a un lugar llamado Ekiti State. Vieron las imágenes, una multitud casi interminable. En la plataforma junto a mí estaba sentada la esposa del gobernador. Me incliné hacia ella y le pregunté: «Señora, ¿cuál es la población de su estado?». Ella me respondió con una sonrisa: 2 millones. Pero mírelos, todos están aquí. Yo sonreí también. En realidad, contamos unas 700.000 personas, pero puedo perdonarla. Nunca había visto una multitud así. A veces, la vista puede engañar. Siempre calculamos la asistencia por la densidad de la multitud, y así obtenemos una cifra más real. Pero, ¡oh, qué Dios tan poderoso servimos! ¡Qué Dios tan poderoso servimos! ¡Qué Dios tan poderoso servimos! Y a Él sea toda la gloria, toda la honra. Quiero dar un profundo agradecimiento al pastor Mark y a la pastora Lynn por la maravillosa hospitalidad que me han brindado. Estar aquí es como volver a casa. Los he llegado a amar, y mi esposa Annie también les envía saludos. Ella no pudo venir esta vez, pero me acompaña en espíritu. El deseo del corazón. En cada servicio he predicado lo que llamo el ABC del Evangelio, un mensaje evangelístico, claro y sencillo. Pero en el fondo de mi corazón, mi oración es que Dios levante a alguien de esta misma iglesia. Sí, alguien que Él enviará para impactar a las naciones. No es cuestión de aprobar exámenes, ni de títulos o diplomas. En el Antiguo y Nuevo Testamento, lo que calificaba a una persona era la fe. Fe, confianza total en Dios. Así lo aprendí yo, paso a paso, de experiencia en experiencia, mientras el Señor me guiaba. Aprendí a confiar más y más, y esa confianza moldea tu carácter. Cuando era joven, era impulsivo. Si alguien me trataba mal, yo quería responder de la misma forma. Pero un día, en lugar de reaccionar, fui con mi esposa y le dije: «Cariño, esta vez no devolví el golpe». Y fue allí donde empecé a aprender que confiar en Dios es lo principal. Hoy creo que aquí hay alguien, hombre o mujer, joven o mayor, que Dios quiere usar para sacudir las naciones. El milagro que cambió mi historia familiar. Mi familia en Alemania era pagana. Vivíamos en la parte oriental, en medio de bosques profundos. Mis antepasados no conocían a Jesús, no sabían nada del Evangelio. Un día, mi abuelo enfermó gravemente. No podía moverse, no soportaba que lo tocaran y gritaba día y noche de dolor, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Todo el pueblo podía escucharlo, pero un día Dios hizo un milagro. Un misionero estadounidense de las Asambleas de Dios llamado Louis Graff se perdió en aquel bosque y llegó a nuestro pueblo. En esos tiempos, los primeros evangelistas siempre preguntaban al llegar a un lugar: ¿hay alguien enfermo aquí? Y la gente le dijo: sí, puede escucharlo. Está gritando. Aquel hombre entró como un fuego encendido en la casa de mis abuelos. Les predicó el Evangelio y dijo: el Señor me ha enviado para demostrar el poder del Espíritu Santo. Se acercó a la cama, tomó la mano de mi abuelo, y en ese momento un impacto eléctrico del cielo recorrió su cuerpo. Fue completamente sanado. Louis Graff
Ya era un anciano jubilado en Estados Unidos, pero como había emigrado de joven desde Alemania, sintió en su corazón que debía volver para predicar a su pueblo. Dios lo usó para que mi familia conociera a Cristo. Yo nací 18 años después. Pero ese día, Dios enhebró el hilo en la aguja de mi vida, y aquí estoy hoy. El milagro de los panes y los peces. En Juan capítulo 6, leemos que Jesús levantó la vista, vio una gran multitud y preguntó a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman? Felipe respondió: ni con 200 denarios de pan alcanzaría para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, hermano de Pedro, dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús dijo: hagan que la gente se siente. Había unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Probablemente había unas 20.000 personas. Jesús tomó los panes, dio gracias, los partió y los entregó a los discípulos, pero no directamente a la multitud. Aquí está la clave. El milagro no ocurrió en las manos de Jesús, sino en las manos de los discípulos. Ellos recibieron unos pocos trozos y tuvieron que caminar esos 10 metros de fe hacia la multitud. Allí se multiplicó el pan. Yo les digo, prefiero un solo migajón dado por Jesús que todo el pan de las panaderías del mundo, porque ese migajón lleva el poder del milagro dentro. La lección de obedecer sin miedo. El temor al hombre es uno de los mayores obstáculos. Cuando yo era misionero en Lesoto, África del Sur, invité a un predicador muy famoso para un fin de semana. La gente vino en masa, pero en el primer día, después de predicar unos minutos, me dijo: cierra la reunión. Yo me quedé sorprendido. Le pedí que al menos orara por los enfermos al día siguiente, y aceptó. Pero al día siguiente se estaba yendo. Me dijo que Bamadni, el Espíritu Santo, le había dicho que volviera a casa. Yo le respondí: eso no es del Espíritu Santo. Él no le dice a un siervo de Dios que huya de predicar. Se fue, y yo me quedé solo. Me senté al volante de mi coche y oré: Señor, no soy un gran evangelista, pero soy tu siervo. Yo predicaré, oraré por los enfermos, y tú harás los milagros. Esa noche prediqué, y algo sucedió. Mi intérprete cayó al suelo llorando, y oí al Espíritu Santo decirme: mi palabra en tu boca es tan poderosa como mi palabra en mi propia boca. El Espíritu Santo sana. Sentí una valentía como de león. Pregunté cuántos ciegos totales había. 4. En menos de un minuto, verán. Les dije. Grité: en el nombre de Jesús, ojos ciegos, ábranse. Ni siquiera había terminado cuando empezaron a gritar: ¡puedo ver! ¡Puedo ver! Fue un santo caos. Lágrimas, gritos, gente en el suelo. En ese momento entendí que cuando el Espíritu Santo desciende, cualquier milagro puede suceder. No solo hablar en lenguas, sino sanidad en el cuerpo, en la familia, en las finanzas. Una mujer pasó a su hijo discapacitado sobre las cabezas de la multitud hasta que llegó a mis brazos. Tenía las piernas torcidas desde su nacimiento. Mientras lo sostenía, su pequeño cuerpo empezó a temblar con fuerza y cayó al suelo, pero de pie. La aguja, el hilo y la fe
Ese día le pedí perdón al Espíritu Santo por dudar. El predicador famoso se fue, pero Jesús se quedó y lanzó mi barca al mar del ministerio, y todavía sigo navegando. Hoy quiero orar por los que están dispuestos a recibir aunque sea una miga de pan de la mano de Jesús. No mires primero el problema, mira a Jesús. Y cuando lo miras a Él cada mañana, no importa qué gigante se cruce en tu camino. Somos más que vencedores. Amén.